Este es el pistón, esta es la tapa del pistón, y no tiene nada, no tiene árbol de leva, nada, directamente nada. ¿Y cómo puede funcionar? Y encima es de 2 tiempos. Esos 2 tiempos se cumplen en una vuelta, por lo tanto el motor de 2 tiempos tiene una fase útil del doble que el motor de 4 tiempos. Por eso que cuando uno decía, por ejemplo, una moto del año 80, una Yamaha RX 125 respecto de la Honda 125, la Yamaha era mucho más potente, sin llegar a tener el doble de potencia, a pesar que tienen 2 deflagraciones, 2 fases de explosión, en vez de una, cuando dan 2 vueltas, porque esta tiene una por vuelta. Asimismo, si bien como dije antes, no era de la misma envergadura por la limpieza del motor de 4 tiempos, el 4 tiempos es un motor limpio, agarra los gases de combustión, los tira todo afuera, aspira nuevo y explosiona. En este caso no es así. Por eso que para entenderlo, ustedes van a tener que seguir lo siguiente. Lo vamos a ampliar un poquito. ¿Qué tenemos acá? Yo, si estoy en esta posición, vamos primero a suponer que el pistón está yendo desde la parte de abajo, que esté acá, hacia arriba. El motor de 2 tiempos tiene la tapa de cilindro, que sería la que yo señalo, la bujía, tiene la camisa del pistón, el pistón con generalmente 2 aros o 1 aro, depende si es de competición o no, no de 3 o 4 aros como suelen tener los 4 tiempos. Y tiene estos se denominan lumbreras. Lumbrera de escape, LE, lumbrera de admisión, LA, y las transferencias, las famosas transferencias, que es lo único complicado que tiene este motor. Por otra parte, el motor de 2 tiempos posee un cárter, yo le hablo del sistema del más común, posee un cárter hermético, es decir, el cigüeñal no es como el motor de 4 tiempos que está libre, incluso tiene un respirador para que los gases de interior salgan. No, es un motor que está cerrado. Tal es así que una de las fallas comunes que podían tener en esas motos que les nombré, las Sanela, o si no las más cercanas, que no sé si queda alguna en funcionamiento todavía, eran las Sanelita 50, todas esas motos que venían de 2 tiempos de 50, los ciclomotores, que creo que no deben venir más, tenían un motor que era muy similar a este. Y eso pasaba que, para que no se salga la presión que hay acá adentro, en los extremos tienen retenes, en los extremos del cigüeñal. Si esos retenes se dañan, el motor no funciona bien. Funciona muy mal o no arranca directamente. ¿Y cómo trabaja esto? Cuando yo tengo el pistón en el punto muerto inferior, que está acá, y el pistón, por efecto del volante, empieza a subir, este volumen, que es esta carcasa que es hermética, más la parte debajo de la falda del pistón, que empieza a subir, acá tenemos que esto, de repente, un volumen de aire que estaba a presión atmosférica normal, cuando ese volumen se agranda, la presión atmosférica baja, porque tengo más volumen y tengo la misma cantidad de aire, por lo tanto la presión baja. Cuando la falda del pistón, que acá lo estoy indicando con el cursor, la falda del pistón descubre la lumbrera de admisión, como acá hay depresión y el pistón sigue yendo hacia arriba, acá hay una aspiración. Y acá, en este lugar donde dice las letras LA, solía estar el carburador. Ese carburador mezclaba por efecto Venturi, mezclaba el aire y el combustible. En un efecto, o sea, qué lástima, no, la verdad que me olvidé, pero la clase que viene, que vamos a continuar, lo voy a hacer, un esquema de un carburador, pero básicamente viene el aire por un conducto, hay una cortina que lo hace ir más rápido, y ustedes saben por la ecuación de Bernoulli, en un tubo Venturi, que eso ocasiona una depresión. Esa depresión hace que se aspire nafta, y esa nafta aspirada a través de un sistema de aguja y de algo que se denomina cicler, se administra y se mezcla la nafta con el combustible. Entonces, cuando esto va hacia arriba, por efecto de ser hermético esta parte, se aspira nafta y combustible.
nafta y combustible que va a esta parte interior. Y entonces uno dice, pero ¿y esto no tiene que tener aceite? ¿Y cómo voy a tener nafta y combustible si yo necesito aceite para que lubrique esta parte? Bueno, la realidad es que en las motos de ese tiempo, la nafta y el aire también se mezclaban con aceite. Es decir, la nafta se mezclaba con aceite en una proporción del 5% o con aceites muy especiales. Hoy en día, los motores de aviación de 2 tiempos se utilizan el 2%, pero son aceites muy especiales, ¿no? Ese aceite sirve para lubricar lo que es el muñón y el perno de pistón. En la otra parte también lubrica, pues suelen tener rodamientos que algo de lubricación necesitan, pero tampoco es tan determinante. Y todos estos elementos no son como los cojinetes que le dije en los motores de 4 tiempos, que acostumbran a ser materiales como el metal ese que le dije rosado, frente a un cigüeñal que es un acero nitrurado y súper rectificado. Estos son rodamientos de agujas. Yo en algún momento les voy a explicar cómo son los rodamientos, cómo se distinguen, pero hay rodamientos de bolas, rodamientos de rodillo y rodamientos de agujas. Las agujas son justamente parecidas a una aguja, son rodamientos de rodillo, en donde el largo de ellos respecto del diámetro es muy grande. Entonces, esos elementos los tiene acá. Esto, como va girando, golpea la mezcla de combustible y aceite, y como el aceite tiene mucha más viscosidad, se adhiere a las paredes y termina lubricando esta parte. Bien, cuando sube el pistón, aspira. ¿Está bien? Pero por otra parte, cuando el pistón sube, producto de lo que se había hecho, porque acá esto se hace de 2 tiempos, porque en realidad se hacen 2 ciclos a la vez, porque los ciclos tienen que estar igual que en el 4 tiempos, porque hay que meter la mezcla adentro y hay que hacerla explosionar. Pero ¿qué pasa? Producto, el pistón sube, aspira en la válvula de admisión, pero aparte, ¿qué pasa? Esto va comprimiendo acá una mezcla que ya había sido inyectada anteriormente de aire combustible con ese poco de aceite que dijimos. Entonces, de manera tal de que cuando se produce la aspiración, también se produce la compresión en la cabeza del cilindro de 2 tiempos. Cuando este pistón, que recorrió un ciclo, que vuelvo a repetir, aspiraba y comprimía, la chispa se enciende. Como se enciende la chispa, se produce la expansión o fase útil. La expansión logra su mayor utilidad en las primeras partes de que baja el cilindro. Eso ocurre también en el 4 tiempos. ¿Por qué? Porque el aire está más comprimido y ejerce, al aumentarle la temperatura y estar más comprimido, ejerce más presión sobre el pistón y mueve el cigüeñal. Pero ¿qué pasa? En el motor de 2 tiempos, por eso es menos eficiente también, cuando viene bajando, antes de que termine en el punto muerto inferior, se descubre primero lo que se denomina la lumbrera de escape. La lumbrera de escape, al igual que la de admisión, es un agujero en el cilindro directamente. Después vienen con múltiples lumbreras, con lumbrera de cobertura variable, todas cosas que después a lo mejor se las menciono, pero ustedes vean el concepto. Esto está lleno de gas inflamado, fuego, por decirlo así, con mucha presión. Cuando este pistón descubre la lumbrera de escape, por la misma presión que tiene internamente el combustible que ya ha sido incendiado, se logra la salida por la lumbrera de escape. Esto tiene un efecto que es un efecto dinámico muy importante. Es decir, ustedes tienen algo comprimido y se abrió un lugar. Inmediatamente sale un chorro enorme de gas, de fuego directamente, que sale por el tubo de escape. Pero ¿qué pasa? Cuando se descubre la lumbrera de admisión y pasa unos instantes en donde ya la presión de acá bajó, de la cámara de combustión bajó porque se está yendo por el escape, se descubre en esta lumbrera, que no está puesta perfectamente en escala, pero esta lumbrera que se denomina de transferencia. ¿Qué es la lumbrera de transferencia? Justamente transfiere la presión de la compresión del cigüeñal, que se denomina compresión primaria. Esta compresión acá pasa por este agujerito acá, ese agujerito va hacia los costados del cilindro,
Es decir, esto era la parte más difícil de hacer de un motor de 2 tiempos. ¿Por qué? Porque en el nollo de fundición se debe disponer de moldes machos que luego tienen que ser sacados de ciertos materiales que se puede sacar, por ejemplo, arena, para que esa parte no se llene de metal. Entonces había un agujero que transmitía la presión de acá hasta acá, pero que no podía hacer nada hasta que el pistón no descubre las transferencias. ¿Y qué pasa cuando descubre la transferencia? Acá nosotros tenemos la mezcla de aire y combustible que estaba saliendo por la lumbrera de escape. Cuando se abre la lumbrera de transferencia, un chorro de aire ya dispuesto con dirección y sentido, de tal forma que cree acá lo mismo que dibuja mi cursor. Una vuelta, un barrido que se denomina, un barrido de los gases de combustión para que salgan de la lumbrera de escape. Así el cilindro baja, cuando bajó todo, la lumbrera de escape está totalmente descubierta y las transferencias están totalmente descubiertas. ¿Qué pasa entonces? El efecto dinámico de toda la presión que había acá, producto de lo que ingresó por la lumbrera de admisión, como está abajo, la lumbrera de admisión está cerrada. Esta falda del pistón está acá abajo. Entonces, toda esa presión pasa por la transferencia, barre los gases, salen por acá por el escape, y cuando ya se quiere ir el aire con combustible limpio, ahí es donde el pistón yendo para arriba le cierra la lumbrera de escape. Entonces lo entrampa, por decirlo de alguna forma, al aire acá. Se imaginarán que esto que le acabo de describir no es para nada perfecto. Por lo tanto, el motor de 2 tiempos es un motor de combustión sucia. Es decir, siempre va a haber algo de mezcla de gases de combustión, gases nuevos, y el rendimiento va a ser pobre. Pero si el motor está bien diseñado, un motor de este tipo, que era de lumbreras fijas, si está bien diseñado, ese motor en determinado número de revoluciones se pone todo a punto y tenían una potencia impresionante, pero con un pico de potencia muy marcado. Por eso los motores de 2 tiempos convencionales tenían un punto óptimo y no eran como el 4 tiempos. O sea, era muy simple la comparación que le voy a hacer con cosas arcaicas, pero bueno, de mi época, cuando yo tenía su edad. Uno tenía una Gilera, que era un motor de 4 tiempos, que era siempre como el River y Boca, o como Chevrolet y Ford, con respecto a Sanela. Sanela era 2 tiempos, Gilera de 4 tiempos. La Gilera tenía gran salida abajo, y después se moría, encima calentaban, y bueno, no andaban mucho. Y las Sanela eran nulas abajo, y luego en velocidad generalmente le ganaban. Bueno, eso era lo típico de los motores, digamos, de tipo bastante elemental, porque hablamos de la Gilera, un motor del año 60, y la Sanela, que bueno, si bien eran un poco más modernas, pero no eran gran cosa. Un gran avance en esto, y después ya vamos a cortar porque realmente, total, tenemos otra clase para seguir viendo esto. Uno de los grandes avances del motor de 2 tiempos, que también venía en versión diésel, ¿no? Pero ya se los voy a explicar. Uno de los grandes avances fue la colocación de lo que se denomina los flapper. Los flapper es una válvula que posee unos, seguramente ustedes si estudian esta carrera, alguna moto deben haber visto, alguna Sanelita 50 o algo, que ya venían las últimas con válvula de flapper. La válvula de flapper es una válvula que posee unos pétalos muy suaves, de material sintético, realmente antiguamente eran de metal, pero si no después de material sintético, en donde cuando el aire ingresa por la lumbrera lo dejan pasar, pero no lo dejan volver. Entonces, de esta forma, uno de los grandes defectos de la admisión del motor de 2 tiempos es que tiene que abrir la lumbrera, entrar todo en ese instante y luego esperar que cuando el pistón viene de abajo, algo vuelve. Lo más común era, si tenía uno una moto de 2 tiempos, yo tenía la suerte de tener 4 tiempos, después 2 tiempos, de este mismo tipo de motor, incluso sin flapper. Y cuando uno las aceleraba desde baja, hacía más ruido el carburador que el caño de escape, porque se volvía la compresión hacia el carburador. El flapper impide eso. Y cuando el flapper es más evolucionado, venía como una moto extraordinaria, muy avanzada para su época, en el año 80, se empezaron a importar la Honda 100, la MB100, que tenía válvula de ingreso directo al cárter, que era esa válvula que permitía aspirar y no retornar, que ingresaba directamente a esta parte del motor, es decir, no tenía más lumbrera de admisión, ingresaba directo al cárter. Eso es un avance muy bárbaro porque aspira mientras que haya depresión y cierra cuando se va a volver. Por supuesto, todo no es matemáticamente perfecto, pero se daba así. Y aparte los sistemas de transferencia, que acá ven uno solo, que en realidad serían dos espejados, las motos importadas tenían, aparte de ser una
fundición extraordinariamente buena, tenían múltiples lumbreras, alrededor de 5, en vez de las 2 que tenían la zanela convencional. Luego se agregaron, como la que venía una Enduro de Kawasaki, que las lumbreras de escape eran variables en su tamaño. Cuando iba despacio el motor, el agujero era más chico, porque se cerraban unas partes, y cuando llegaba a cierta potencia se abrían esas partes y las lumbreras eran mucho más grandes. Es decir, que el motor de 2 tiempos de ese tipo ya no se constreñía a que un determinado número de revoluciones fuera el óptimo, sino que desde abajo ya podían tener un cierto torque y luego arriba llegaban con otra potencia también. Les dije que un motor de 2 tiempos podría ser diésel. De hecho, sobre todo en Alemania, que son muy de motores de 2 tiempos diésel, se utilizaron para muchas máquinas bélicas, motores de tanque, etc., porque el motor podía tolerar casi cualquier tipo de combustible. Imagínense que esto, al no tener válvulas, el combustible es más fácil de que un combustible sucio pueda funcionar. Y los motores normalmente eran diésel de 2 tiempos. Cuando es diésel, esto se reemplaza por un inyector, y normalmente ese tipo o son de 2 tiempos con aceite mezclado, aceite a pérdida, o directamente tienen un compresor mecánico que les da el barrido, digamos, y el motor empieza a ser limpio, es decir, empieza a tener un cigüeñal lubricado y toda la parte de arriba no se mezcla con la de abajo. El primer tractor argentino que se realizó es el tractor Pampa. El tractor Pampa, por la simplicidad de realizarlo en el país, lo cual realmente era una cosa muy importante, porque realmente no me acuerdo bien, pero debe ser en los 40, años 40, por ahí, que se comenzó a fabricar en el país el primer tractor, y yo creo que en Latinoamérica debe haber sido uno de los primeros países que fabricaban, porque importaba cualquiera, pero fabricar era un tractor de alrededor de 40, 50 caballos de potencia, o sea, relativamente poco, y era un motor de un solo cilindro de 2 tiempos. Era tan elemental el sistema, tenía un solo pistón que más o menos, para que ustedes se den una idea, debe haber tenido unos 40 o 50 centímetros de diámetro. El pistón, una locura. Póngale 40. Porque era un pistón, yo recuerdo de verlo, a lo mejor, pero era un pistón enorme, grande, solo. Ese pistón solo, cuando funcionaba el tractor, permanentemente estaba como yendo y viniendo el tractor porque lo afectaba completo. Ese motor, para hacerlo arrancar, tenía un volante que era enorme, se hacía arrancar a mano, y tenía un sistema de barrido que era todavía más elemental que el que le mostré acá. No voy a ir en detalle porque no tenemos los gráficos, no lo podemos ver. Pero ese motor, cuando arrancaba, hacía una explosión que, bueno, yo lo recuerdo por el tema de algunos vecinos que lo tenían cuando venían al campo, y realmente lo hacía a uno saltar. Era directamente una explosión, porque cuando arrancaba moviéndole el volante, muchas veces encontraba la lumbrera de escape abierta, y entonces salía de repente, era directamente una explosión. Y aparte, como el motor de 2 tiempos no tiene árbol leva, no tiene nada en ese aspecto, y el diésel tenía un inyector que inflamaba al combustible por el propio calor, como les expliqué recién, el motor podía arrancar hacia adelante o hacia atrás. Es más, cuando que el tractor iba tirando un arado, cuando el arado se ponía en un lugar duro que hacía mucha fuerza, el motor no alcanzaba a llegar con el volante hacia la próxima explosión, dado que era de un cilindro, y el motor se volvía para atrás y pasaba por arriba el arado. O sea, realmente eran pioneros la gente de mucho coraje la que manejaba ese tipo de tractores, ¿no? Pero fue el precursor. ¿Y por qué? Porque era un sistema sencillo de fabricar. Bien, hay muchas consideraciones para ver sobre esto, porque bueno, aparte de la válvula flapper, que aquí no me di cuenta que le había hecho un croquisito, ven la válvula flapper como ingresa directo al cárter. Bueno, hay sistemas, que hoy en día vienen también muchos motores de aviación, los sistemas de ingreso por válvula rotativa. La válvula rotativa es un disco que está colocado acá donde señalo con el cursor y que tiene una abertura. Cuando esa abertura se abre, ingresa el gas y luego se cierra. La ventaja de esto que no es simétrica, no es como la lumbrera que es simétrica cuando el pistón va hacia arriba y hacia abajo, y el hecho de que todo lo que entró no salga es debido a la inercia de la entrada, o sea, una cosa muy tomada de los pelos. En cambio, con la válvula rotativa ingresa cuando hay aspiración
y se cierra cuando sería la parte que no hay aspiración. Quizás sea mejor el flapper, posiblemente, pero es más segura una válvula rotativa. Por eso los sistemas de aviación utilizan motores de 2 tiempos con válvula rotativa y no con flapper. Bien, son cerca de las 8 y la verdad que ya no puedo casi hablar. Esto, como es un tema que incluso me gusta, podemos seguir bastante, pero vamos a seguirlo en la clase que viene porque tenemos que ver todo lo que son las simulaciones que yo he hecho para esto y distintos videos y fotografías que le van a ser de utilidad. Así que bueno, estaremos en la clase que viene y bueno, hasta luego entonces. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Gracias, profe. No, Hasta profe. luego, profe. Nos vemos. Hasta luego.